De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores. En un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasan 9 minutos de las 13 horas. Estamos arrancando La Colmena en la Diaria Radio con música de Spuntone y Mendaro. Un poco inspirados en este Día Internacional del Libro, buscamos algunas canciones que nos hablaran de poesía, más allá de que las canciones son poesía en sí misma, que reflejaran la poesía, el trabajo de algún autor que estuviera publicado. Y bueno, estamos escuchando esta canción, El poeta dice la verdad, basado en la poesía de Federico García Lorca. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Bueno, se podría decir que esta canción estaba justamente en la tapa del libro cuando empezamos a buscar cosas relacionadas. Totalmente. Y bueno, y es lindo arrancar con esa energía que tiene esta versión acústica, también mirando el solcito que sale y asoma, Hermoso. el calorcito que llega con una mañana que estuvo bastante fría. La verdad que una energía especial el día de hoy. Sí, totalmente. Este poeta que dice la verdad en este caso lo estamos escuchando la versión de Spuntone y Mendaro, pero bueno, fue musicalizada por Garo Araquelian en un disco muy, muy famoso de La Trampa, que lo incluyó precisamente en Laberintos en el 2005, y bueno, ha tenido muchas versiones, muchos shows, muchos espectáculos, y la estamos escuchando, como decíamos, en esta versión de esta poesía que pertenece a la obra Sonetos del Amor Oscuro de García Lorca. Así que bueno, vamos a intentar musicalizar este Día Internacional del Libro con canciones que están directamente vinculadas con poesía. Así que también invitamos a los oyentes, a la audiencia, a sugerirnos algunas canciones. David Mattioli, que es nuestro operador, ya nos estuvo contando, porque le pregunté, porque él es músico también, entonces le pregunté a ver qué se acordaba, y hay un disco donde están musicalizados las poesías de Pablo Neruda, así que capaz que después más adelante ponemos alguna de esas canciones. Y la premisa es un poco esta, siguiendo lo que hicieron nuestros compañeros de la Diaria Radio, contarnos qué están leyendo en este Día Internacional del Libro, qué les gusta leer. Puede ser de todo tipo y color, porque lo lindo del intercambio es que es muy, muy variado, ¿no, Matías? Así que bueno, también queremos habilitar el teléfono para eso, ¿no? 099-891-888. Sí, yo me fui al origen del Día del Libro, porque Sí. siempre me gusta buscar el origen para saber el sentido que tiene todo esto, ¿no? ¿Qué se buscaba en ese momento? Y es bastante reciente en cuanto a lo relativo, ¿no? Porque dice que la UNESCO decidió crear este día en 1995, y allí apuntaba a 3 cosas: fomentar la lectura, Sí. proteger la industria editorial y los derechos de autor. Desde 1995 hasta la actualidad se ha diversificado mucho más la circulación de información, la circulación de contenidos, entonces eso toma doble validez en la actualidad. También Claro. capaz preguntarles eso a la audiencia. Bueno, ¿cómo leen? ¿Se adaptaron al formato digital? ¿Es el
Día del Libro, pero sí, el libro físico sigue estando en la mesa de luz. Bueno, son planteos que yo, por ejemplo, no me adapté todavía al formato digital, prefiero el libro físico, pero digo, hay de todo en la actualidad. Hay de todo. Yo tengo las dos versiones, digamos. La versión del libro digital, digamos, es una versión más para, capaz que si me voy de viaje, de vacaciones y no tengo que estar cargando con los libros. Esa es una buena, pero no me acostumbro mucho, ¿no? Prefiero como el papel. Y de hecho les traje 3 cositas que estoy leyendo. Mirá. Y esto un poco porque hubo un oyente hoy de mañana, en la primera mañana, que dijo que estaba leyendo a Amélie Nothomb, que es una belga. Yo les traje este libro, se llama Petronil. Es una belga que vivió en Japón y es es una autora que tiene decenas de publicaciones. En este caso, Petronil es muy interesante. Ella es como bastante perturbadora, digamos, ¿no? O sea, vivió en 2 mundos también muy diferentes, como Occidente y Oriente, y tiene un humor negro importante. Bueno, tengo 2 amigas que leen a Amélie Nothomb y eso me enganchó para poder también conocer a esta autora, como saber qué mundos están fascinando a las amigas. También es una puerta de entrada a la lectura. Tengo una amiga que me regaló la historia de las 2 hermanas o el mundo de las 2 hermanas, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero Petronil habla de algo muy loco, que en realidad lo que hace la autora es buscar a una persona para emborracharse y de alguna manera tener como un buen compañero o compañera para tomar champán, que es lo que toma Amélie Nothomb en París, es algo muy importante, y en ese encuentro es donde se da todo el diálogo intergeneracional de los problemas de la existencia, y también es como un poco un mundo satírico, planteado como una sátira al mundo editorial, porque es un poco autobiográfico. Mirá. Y después 2 más rapiditos. Ana Fornaro, la conocen porque ella es la editora de Lento, periodista que vive en Argentina. Estas así, pero recién salido del horno. Instrucciones para las ruinas se llama, y es una compilación de sus crónicas periodísticas, periodismo narrativo, realmente divino. Yo leí 2, lo arranqué ayer y anoche leí 2 porque realmente está muy bien escrito. Seguramente los oyentes de la radio saben de qué se trata la revista Lento. Ella es la directora de esa revista, así que crónicas muy interesantes, donde ella de alguna manera también me hizo acordar a Amélie Nothomb. Entra a mundos que están complicados, pero le busca también sus luces, sus sombras. Habla también desde el periodismo con todas marca como un panorama muy interesante de cada mundo en el que ingresa. Por ejemplo, para conocer al Hombre Araña del Parque Rodó, o en Nueva York detrás de los fondos buitres, ¿no? En el marco de la investigación y del juicio que tuvo la Argentina. Por lo tanto, son mundos muy diversos. Ella trata de comprenderlos y bueno, creo que es muy exquisito el trabajo que hace. Mirá, qué contraste ese, sí. Me quedé pensando un poco. En el Hombre Araña y los fondos buitres, bueno, son parte de las crónicas entonces de Ana Fornaro, que les recomendamos, es de Estuario, así que pueden encontrarlo ya en todas las librerías. Bueno, en cuanto a adelantos del programa, también hay contraste, porque tenemos, bueno, todo el abordaje de los cuidados, del rol de la mujer en la sociedad, de ese trabajo no remunerado. Con eso va a estar Stephanie Temnician, la editora de feminismo de La Diaria y columnista de La Colmena. Quiero agregar ese concepto porque ya se consolidó, ¿no? Exacto, es todos los jueves es la hora de Stephanie, y bueno, se acaba de presentar este Plan Nacional de Cuidados. Ella va a dar alguna línea sobre eso, pero más que nada también conceptualizar la importancia de tener en cuenta los cuidados en el bienestar de la sociedad y en las políticas públicas, algo que se viene demandando desde hace décadas. Sí, nos va a servir también como previa de la entrevista de mañana con la directora de Cuidados, Valentina Perrota, así que bueno, vamos un poco adelantando en ese tema que fue importante luego de la presentación del plan. Y después nos vamos un poco a la cultura y a la agroecología con Mariana Peirú, que bueno, trae un título que te lo voy a leer porque es complicado. ¿Qué tiene que ver la Rueda de Candombe, una feria agroecológica, y Taracá, el último disco
de Jorge Drexler. Exacto, ella hace estos vínculos, ¿no? Entre la música, la cultura, otras formas de consumo, y también lo que de alguna manera está planteando en esta columna es la posibilidad de que diferentes mundos hagan un mundo nuevo posible, ¿no? Ella va a hablar también de una perspectiva de comprensión del saber y del hacer diferente, por fuera del sistema de alguna manera, y la agroecología lo que hace es eso, es combatir, resistir los modos tradicionales de producir, los modos capitalistas de producir, así que bueno, va a ser una mezcla. Lo interesante es cómo nos lleva, ¿no? Cómo nos lleva el hilo conductor que usa Moriana Peirú para contarnos en definitiva lo que nos quiere contar, que también es una postura ética sobre cómo ella ve el mundo, ¿no? Sí, yo diría que por lo pronto vamos a reflexionar con buena música. Exacto. Y a la vuelta de la pausa vamos a conversar sobre algo que está en la agenda. Le vamos a dar unos minutos aquí en La Colmena a esto que se conoció ayer, que tiene que ver con el indicador de pobreza multidimensional. Fuimos conociendo a lo largo de la semana diferentes maneras de ver la pobreza basada en el ingreso, que es importante, pero también este indicador, que es muy reciente, tiene 1 año, y que lo que hace es ver 5 grandes dimensiones a través de diferentes variables. Sí, los entretelones de la pobreza, que en este caso registró una pequeña caída. Bueno, saber si es pequeña o no es pequeña, bueno, analizar todo eso lo vamos a hacer con el economista Gonzalo Salas, así que después de la pausa volvemos con eso. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno y uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio,
Imaginá cómo suena en vivo. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Vos atendés estas ofertas explosivas. ¿Qué tenemos pensado para la week? Yo de cocinar, en casa soy el que cocino en realidad. Hacemos guiso, milanesa, el asado siempre yo. Tirame una oferta y sorprendeme. Te la dejamos servida. Mira estas ofertas. Nalga con tapa nacional, el kilo 449 pesos. Con descuento pro, 369 pesos. Bondiola de cerdo congelada, el kilo 239 pesos. Con descuento pro, 159 pesos. Carne picada especial, el kilo 399 pesos. Con descuento pro, 299 pesos. Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 23 al domingo 26 de abril. El Dorado, siempre cerca. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo. Siento tan cansado y pequeño. Bueno, estamos haciendo radio en vivo y encontramos ya un disco que creo que vamos a escucharlo toda la tarde, que se llama Marinero en Tierra. Es un tributo a Pablo Neruda, que tiene intérpretes de todo tipo y color. Estamos escuchando a Terciopelados, Andrea Echeverri especialmente era la que estábamos escuchando, esta banda de rock alternativo colombiana, pero tiene también una poesía de Eduardo Darnoyans, tiene también a Laura Canoura, tiene a Andrés Calamaro, a Sabina, Fabulosos Cadillacs, Alejandro Sanz, Ismael Serrano, o sea, divino. Así que bueno, Mati, estaremos con esto. Sí, ya tenemos. Estaremos con esto. Ya tenemos música para toda la tarde. Y vamos a saludar ya para hablar de pobreza, de este indicador que se conoció, de estos datos que se conocieron ayer, a Gonzalo Salas, que él es economista, y de alguna manera también inspirados en una nota que salió el año pasado en La Diaria, hablando también de este nuevo indicador, de esta nueva forma de ver la pobreza de manera multidimensional. Sí, tratar de entender de qué se trata estos cambios que se reportaron en el último dato. Gonzalo, como decías, trabaja estos temas. Por eso le queríamos consultar primero, bueno, cómo podemos entender este cambio, esta pequeña caída que se reportó en el porcentaje que justamente reporta el INE de 1,2 puntos. Gonzalo, bienvenido a La Diaria Radio. Hola, buenas tardes, Matías, Carolina. Un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente. Bueno, el indicador de pobreza multidimensional es una novedad, si quieren, el sistema estadístico nacional, que comenzó a relevarse o a calcularse y presentarse la información a partir del año pasado, donde por primera vez tuvimos una mirada oficial de este fenómeno, que efectivamente es un fenómeno multidimensional. Y uno, cuando trabaja estos temas más, trata de mirar no variaciones año a año, sino tendencias, cambios más de largo plazo,
se observen, porque año a año son indicadores que son muy difíciles de cambiar, recogen condiciones más, si se quiere, estructurales de los hogares, como las condiciones habitacionales, o fenómenos que son muchas veces muy difíciles de modificar en el corto plazo, como son todos aquellos que tienen que ver con la educación. Entonces, bueno, primero tenemos esa limitante, que por un lado es una novedad positiva de que hay una medición oficial desde el año 2024, pero por otro lado tenemos solo 2 puntos en el tiempo, entonces no podemos observar si se tratan de cambios efectivamente que se van a ir consolidando a lo largo del tiempo, o simplemente se trata de ruidos muestrales. Esto se construye a partir de una encuesta, que es la encuesta continua de hogares, que como sabemos tienen márgenes de error, y bueno, la precisión de estos cambios es muy difícil de decir con certeza de que hubo una caída en el indicador. Yo me inclinaría a decir más bien que hay estabilidad en la pobreza multidimensional, en torno al 19% de personas tienen pobreza multidimensional como se menciona. Claro, yo no hablaría de una caída, sino esperaría ver si hay una tendencia que se consolide en los próximos años, donde esta reducción, que es una reducción que parece importante de un punto, termina siendo consecuencia efectivamente de procesos que se están sufriendo, que están cambiando en la sociedad uruguaya, asociados a la pobreza multidimensional, o si es simplemente ruido estadístico. Estamos hablando de un indicador que mide privaciones en educación, en viviendas, servicios, empleo y protección social. Este indicador, digamos, está elaborado en base a estas variables, pero en realidad la composición de esto es más compleja. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo se hace cómo se conforma este indicador? Sí, bueno, el indicador tiene cinco dimensiones, que son las que tú recién mencionabas, pero dentro de cada una de estas dimensiones hay 3 indicadores, ¿sí? Por ejemplo, en servicios básicos del hogar, los 3 indicadores que se utilizan son acceso a Internet, que en el hogar exista alguna fuente de calefacción para la vivienda y que tenga servicio de saneamiento, ¿sí? Y así con cada uno de las dimensiones. En el caso de empleo, por ejemplo, se identifica si existe informalidad, desempleo o subempleo. Entonces, la característica que tiene este indicador es que cada uno de estas variables que se utilizan, estos indicadores, 15 indicadores que se utilizan, tienen el mismo peso. Esto podría llegar a ser discutible en la medida en que uno podría pensar, bueno, quizás hay algunas de las dimensiones que se utilizan en el indicador que podrían llegar a ponderarse un poquito más que otras. Pero bueno, por simplicidad entiendo yo que se ha optado por darle el mismo peso a todos los indicadores. Y luego lo que se hace es una metodología relativamente estándar en los últimos años, donde se identifica que una persona es pobre multidimensional si tiene 4 o más privaciones, ¿sí? en estos 15 indicadores. Eso es lo que nos permite llegar al número de incidencia de la pobreza multidimensional de 18.7, que fue lo que publicó el INE. Lo que me está diciendo ese 18.7% es que esa proporción de personas tienen 4 o más privaciones en estos indicadores. En estos 15, digamos. Es un poquito más complejo, porque también toma en cuenta la cantidad de privaciones que las personas pobres tienen, porque no es lo mismo ser identificado como pobre multidimensional teniendo 4 privaciones que una persona, imaginemos, ¿no?, que tiene 8, 9 privaciones, digamos. El peso relativo de esa privación es más importante. Entonces, bueno, en términos estrictos, el indicador de pobreza multidimensional cayó de 0.068 a 0.063. Y ese indicador lo que hace es combinar estas dos cosas: la incidencia que existe de la pobreza multidimensional, el 19% del que hablábamos recién, y también el número de privaciones que tienen las personas que son pobres.
No sé si fue confuso, pero digamos, esa es la forma en la que se construye el indicador. Gonzalo, siempre se habla de la pobreza estructural, ¿no? Aquella pobreza crónica, persistente, que tiene que ver con el sistema y no con el momento coyuntural. Consultarte por eso, ¿esta tendencia estable al 19% tiene que ver con una cuestión estructural que se empieza a manifestar a partir de este nuevo indicador? Y sí, cuando se criticaba de alguna forma la pobreza medida exclusivamente por el ingreso, porque no es que ese indicador no nos esté dando información, nos da información que es muy importante. Entre otras cosas, lo que se decía era que había condiciones de vida de la población que se encuentra privada, que digamos, responde efectivamente a cuestiones más estructurales, que tienen que ver, por ejemplo, con esto de las características que tiene la vivienda, o con desempeños educativos que no son fáciles de revertir para la persona. Digamos, pueden haber políticas de mejoras en el sistema educativo, pero quien quedó rezagado en el sistema educativo o quien tuvo problemas para vincularse educativamente con el sistema, difícilmente pueda revertir esa situación. Entonces, sí, se está recogiendo con este indicador medidas un poco más estructurales que combinan con algunas otras que son menos estructurales, como por ejemplo el desempleo o la informalidad, Claro. que sí pueden estar más sujetos a variaciones que se producen en el mercado de trabajo. Así que combina ambas cosas. De hecho, una de las principales privaciones detectadas tiene que ver con la educación, ¿no, Gonzalo? Y eso habla de una situación estructural, porque hace varias décadas que Uruguay está viendo los problemas de rezago, de egreso, de llegada a la educación a un mínimo de años que tienen que ver con las posibilidades del crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Sí, efectivamente. El indicador uno de los 15 indicadores que se utiliza es el de año de escolarización. El 50% de la población tiene privación en ese indicador. Es un indicador que depende un poco de la corte de nacimiento para identificar cuándo una persona es considerada que se encuentra con esa privación o no. Identifica 3 cortes: los que nacieron antes del 62, los que nacieron entre el 62 y el 94, y los que nacieron con posterioridad al 95. Y identifica como pobres si en la primera corte no culminó educación primaria, en la segunda, entre el 62 y el 94, si no culminó educación básica, y si los nacidos a partir del 95 no culminaron educación media superior. Entonces, sí, esto de que el indicador se vaya ajustando a las cortes de nacimiento tiene que ver un poquito con las expectativas educativas que existían para las distintas generaciones. Claro. Y recoge, sí, problemas que son muy difíciles de revertir en el corto plazo. Por eso no es de extrañar que en particular ese indicador se haya mantenido relativamente estable, en torno al 50%, en variaciones de apenas un año. Por eso, insisto, este tipo de indicadores son importantes mirarlos en una perspectiva de largo plazo para ver evoluciones con miradas más largas y no tanto de año a año. Claro, se puede, si nosotros mencionamos, ¿no?, tanto el indicador de la pobreza multidimensional, que como decíamos al comienzo es reciente porque fue creado el año pasado, ¿no?, a partir también de un trabajo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, bueno, una incorporación de una mirada distinta. Si combinamos ese, ¿no?, con la pobreza por ingresos, que por el método de ingresos tenemos que hay un 16.6% de la población que es pobre en el 2025. Y si agregamos el coeficiente de Gini, que también se conoció en estos días, el 0.4, ¿no? ¿Qué panorama general podemos decir como cierre, digamos, de la situación que tiene el país desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista más coyuntural? ¿La coyuntura nos puede ayudar? Es una pregunta grande, pero también para comprender por qué
son necesarias estas 3 miradas con respecto a la pobreza y a la distribución del ingreso. Sí, claramente son indicadores complementarios porque nos están dando información que es un poquito distinta, pero que los 3 convergen en una situación de estabilidad desde hace unos años bastante consistente, digamos, ¿no? Los indicadores de desigualdad, de pobreza monetaria y en este último caso de pobreza multidimensional se han mantenido sin grandes variaciones. Y allí uno podría discutir más fácilmente qué se requiere para afectar la pobreza monetaria, que uno diría, bueno, depende de 2 grandes cuestiones, lo que suceda en el mercado con el ingreso de las personas a la hora de salir a trabajar y las políticas específicas que se realicen para compensar situaciones desfavorables. Uno, digamos, cuando se pregunta por qué la pobreza monetaria se mantiene relativamente estable, es mucho más fácil buscar explicaciones en esas 2 cuestiones, digamos. No hay grandes variaciones en el mercado de trabajo, no hay grandes cambios en las políticas públicas que asisten a la pobreza, entonces, bueno, no nos llama la atención que allí no existan cambios. En el caso de la pobreza multidimensional, es algo como son medidas estructurales, ¿sí? Son más difíciles de evaluar qué mecanismos podrían estar jugando o promoviendo un cambio en este indicador, porque probablemente decisiones que se tomen hoy, ¿sí?, que podrían afectar la pobreza multidimensional, lo van a hacer dentro de unos años. Claro. O sea, en particular, el tema de los desempeños educativos, ¿sí? Para mejorar los desempeños educativos, lo importante, o una de las cuestiones más importantes, es que los niños crezcan en un ambiente libre de estrés, donde se estimule los hábitos de estudio, donde las problemáticas del ingreso del hogar no se trasladen después a decisiones donde se incentive la no continuidad dentro del ciclo educativo por parte de los niños. Bueno, para encontrar eso, para que eso se objetivice en un indicador, van a pasar deberían de pasar algunos años, digamos. No hay políticas concretas que se apliquen del día para la mañana y que tengan un impacto inmediato en el indicador. Lo mismo con la vivienda, los cambios en los niveles de hacinamiento o en los materiales predominantes que tienen las viviendas, son cambios que se pueden comenzar a implementar, pero para que tener un efecto significativo van a llevar un tiempo. Hay otras medidas que sí pueden sufrir en la pobreza multidimensional cambios de un año para el otro. Por ejemplo, el motivo por el cual observamos este movimiento en la pobreza multidimensional tiene que ver en parte con un mayor acceso a Internet en la población, ¿sí? Bueno, eso sí puede tener un efecto de corto plazo, quizás no es el indicador como más relevante para medir la pobreza multidimensional, pero sí hubo un cambio significativo de las personas que no tienen acceso a Internet. Pero entonces, yendo a la pregunta global, a la consulta global que me hacías, al principio tenemos una fuerte estabilidad en todos los indicadores. Esto en parte obedece a que no hay cambios muy drásticos en el mercado de trabajo. También obedece a que tampoco han existido muchas innovaciones de política pública y que en todo caso un conjunto de políticas públicas que podrían llegar a mover la pobreza multidimensional y al final del día también la pobreza de ingresos y los indicadores de desigualdad, porque también se trasladarían mejores desempeños educativos en mayores ingresos de la población. Bueno, esto, al no existir cambios muy significativos en las políticas que se están implementando, tampoco es esperable que estos indicadores vayan a tener cambios muy, muy drásticos ni ahora ni en los próximos años.
Gonzalo, cortito para cerrar, estos indicadores son nada más y nada menos que información para elaborar políticas públicas. En ese sentido, consultarte si vos notás alguna señal en el abordaje multidimensional de las problemáticas. Te hago esta pregunta pensando, por ejemplo, en que hoy se presenta el Plan Más Barrio, que tenemos el Uruguay Crece Contigo. ¿Esos son señales de un abordaje en varias dimensiones? ¿Cómo puede repercutir ese tipo de planes? Sí. Bueno, a ver, el plan Uruguay Crece Contigo es un plan que ya tiene muchos años. Es un plan que no tiene un alcance muy grande, pero que sí ha tenido muchos efectos, en particular en los desempeños nutricionales de los niños en su momento. Ese programa lo hemos evaluado. Y bueno, son ese tipo de programas son los que tienen efectos en el mediano plazo. ¿Sí? Atacan la primera infancia en múltiples dimensiones, realizando un acompañamiento familiar que permite el desarrollo de habilidades, mejores prácticas de crianza dentro del hogar, mejores prácticas alimentarias, etcétera, etcétera. Entonces, yo desconozco, pero quizás sea en mi caso, que haya habido innovaciones en ese tipo de programas que sería, a mi gusto, deseable. El programa Más Barrio, hay que ver, han existido otras variantes de este tipo de programas, muchas veces poniendo excesivo énfasis en la seguridad y no en otras dimensiones que hacen a la cohesión social. El objetivo es muy loable de la mayor integración de las comunidades. El problema está muchas veces en que se pone foco, que es obvio que hay que ponerlo, en la seguridad, pero no en otras dimensiones que hacen a la cohesión social. De todas formas, yo no sé si ese programa específico, podría llegar a tener algunos efectos indirectos, y eso repercute en un mejor clima en las comunidades, y que esto termine, por ejemplo, favoreciendo la revinculación educativa de niños, o la posibilidad de acceder a mejores empleos por parte de los adultos que residen en esos hogares. Está bien. Habrá que evaluarlo y ver si efectivamente en el mediano plazo este tipo de intervenciones logra tener algún efecto en los indicadores de pobreza y desigualdad. Gonzalo Salas, muchas gracias por estos minutos. Hablamos con Gonzalo Salas, economista, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por estos minutos. Seguramente vamos a estar conectándonos nuevamente para abordar otros temas. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Hacemos la pausa, ya está Stephanie para abordar algo que también tiene que ver con la pobreza, que son los cuidados, que tiene que ver con el trabajo invisible, que sostiene la estructura económica, al decir de las economistas feministas. Vamos a hablar sobre esto porque se acaba de presentar el plan de cuidados. Enseguida venimos. Terminable. Sentirás Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box.
Entradas en Red Tickets. Produce Factory. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos abriendo la columna de feminismos en la Diaria Radio en La Colmena, recibiendo a Stephanie Dermigian, porque hoy vamos a hablar de cuidados y por eso esta canción que me parece que de alguna manera conecta, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Sí, la canción se llama ¿Para quién trabajas? Ajá. Es de Marilina Bertoldi y me pareció que estaba bueno para acompañar esta columna, porque justamente el título de la canción deja plantear una pregunta que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que creo que ya lo adelantaste. Sí. Que tiene que ver con los cuidados. Porque bueno, estamos en abril. Abril, desde 2018, es el mes de los cuidados en Uruguay. Y es un mes en el que sirve para visibilizar actividades que hace generalmente el Estado, la sociedad civil, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre qué son los cuidados, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, por qué es tan importante contar, como cuenta Uruguay hace 11 años, con un sistema nacional integrado de cuidados, y también cuáles son los desafíos, ¿no?, que obviamente tenemos. En este marco fue que el lunes pasado, de esta semana, el gobierno presentó el tercer Plan Nacional de Cuidados para el periodo 2026-2030, del que hoy no vamos a hablar o no vamos a profundizar tanto, porque tengo entendido que mañana te va a estar acompañando en esta misma silla Valentina Perrota, Exacto. que es la adjunta a la Secretaría Nacional de Cuidados. Seguro ella podrá contar con más detalles. Hoy podemos ahondar igual en algunas de las líneas generales. Y también tengo entendido que el lunes vino Natalia Ual a la mañana de la Diaria para hacer como un balance del Sistema Nacional de Cuidados desde que se creó en el 2015. Entonces, ¿de qué voy a hablar yo? Se estarán preguntando si no voy a hablar de esto. Bueno, mi idea es centrarme justamente es no centrarme en la arista más institucional, digamos, alejarme un poco de los planes del sistema, de los programas. La política pública, exactamente, claro. Aunque tiene mucho que ver, también vamos a pasar por eso, pero el centro, el foco,
quiero ponerlo en algunos datos y en alguna información, en algunos análisis que hacen sociólogas y economistas feministas sobre esto, que dibujan de qué hablamos justamente cuando hablamos de cuidados, y me voy a centrar en 3 dimensiones específicas. Buenísimo. Por un lado, en los cuidados, ¿por qué cuando hablamos de cuidados hablamos también de desigualdades de género? Por otro lado, ¿por qué es un aporte importante a la economía del país que sin embargo está invisibilizado? Y en tercer lugar, me voy a referir a una declaración que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado de los cuidados como un derecho humano autónomo. Ahondar un poco en qué quiere decir eso y por qué en realidad Uruguay se adelantó y fue pionero en concebirlo de esta manera. Así que un poco por ese lado voy a ir hoy. Muy bien, vamos por lo primero, que tiene que ver con algo que es importante en este análisis, que es el tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, justamente. Primero me voy a centrar en la dimensión sobre las desigualdades de género, que tiene que ver con esto que mencionás, porque el tema de los cuidados es un tema que activistas feministas y académicas feministas vienen poniendo en la agenda desde hace muchos años, y que a nivel de la política pública irrumpió quizás justamente en el 2015, cuando se aprobó la ley en realidad que creó el sistema de cuidados, pero que al mismo tiempo creo que en la sociedad no es muy visibilizado, ¿no? Y esto siento que es una contradicción, si se tiene en cuenta el rol que ocupa el trabajo no remunerado en este país. Y ahí me quería referir a algo que la economista Soledad Salvador, que es como una de las referentes en estos temas, en este tema en particular, dijo el mes pasado en una entrevista con La Diaria que si se contabilizan las horas que la sociedad dedica al trabajo, tanto al remunerado como al no remunerado, podemos ver que la mitad corresponde al remunerado y la otra al no remunerado. O sea, se le dedica prácticamente el mismo tiempo al trabajo remunerado que al no remunerado. Sin embargo, de este último no se habla tanto, ¿no? Claro. O no está tan arriba de la mesa. Dentro del trabajo no remunerado, que para entender mejor incluye las tareas de cuidados y las tareas domésticas, cocinar, limpiar, hacer las compras, etc. La distribución es desigual porque somos las mujeres quienes asumimos la mayor parte, ¿no?, de estas tareas. No lo digo yo, lo dicen los estudios y las encuestas. De aquí y del mundo. Exactamente, es un tema global como el patriarcado. Exacto. ¿No? Y bueno, como decía yo también en la columna pasada, si te acordás, hay muchos estudios que muestran que esta división desigual en la carga de cuidados afecta a las mujeres de múltiples maneras, ¿no? Por eso también hoy quería no centrarme tanto en el plan y en las políticas públicas, sino bajarlo más como a la vida cotidiana de las mujeres y en cómo impacta en el día a día de las mujeres el tener que hacerse cargo de la mayor parte de los cuidados y de las tareas domésticas en los hogares, ¿no? Claro, porque eso condiciona su salida laboral, su autonomía económica. Exactamente, o sea, si vos tenés que dedicarle más tiempo a estas tareas que no son remuneradas, tenés menos tiempo, obviamente, para estudiar, para trabajar, y eso impacta, obviamente, en tu trayectoria profesional, pero también en tu salario y, como decís, Caro, en la autonomía económica. Y como decía el otro día también, son menos horas que una le puede dedicar a otras tareas que quiera hacer para recrearse. Otros deseos. Ocio, exactamente. E incluso el autocuidado, ¿no? El tomarte un tiempo para vos misma, que es fundamental también para aliviar. Otra cosa que también se habla mucho cuando se habla de este tema, que es la carga mental, ¿no? Que implica estar atrás de todas estas tareas todo el tiempo y tener que además equipararlo con el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, como les decía, yo no lo digo, lo dicen los datos, y les traje algunos datos que se desprenden de la tercera y última edición de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado, que se presentó en el 2023, tengo entendido que en este periodo se va a presentar la cuarta, que muestran que las mujeres dedicamos casi 14 horas más por semana que los varones al trabajo no remunerado. Repito, esto incluye tareas domésticas y tareas de cuidados de personas, que pueden ser personas, niños, niñas, adolescentes, o personas con otro tipo de dependencia, personas mayores, pero también personas en situación de discapacidad o que tienen algún grado de dependencia.
Las mujeres destinamos 34,4 horas en promedio frente a 20,6 que destinan los varones. Por otra parte, las mujeres nos hacemos cargo del 54,8% de la carga global del trabajo, que es la suma de las horas del trabajo no remunerado y más la suma de horas del trabajo remunerado. Mientras que los varones se encargan del 45,2%, o sea, es casi un 10% de diferencia. Otro dato que aparece en esta encuesta es que las mujeres dedicamos 10 horas semanales más que los varones al trabajo doméstico, específicamente, es decir, a tareas como decía recién, cocinar, limpiar, hacer las compras y todas las demás tareas que incluyen sostener un hogar, digamos, en condiciones más o menos dignas. Sí. Acá parece que las mujeres dedicamos 26,9 horas frente a 16,3 que dedican los varones. En materia de cuidados específicamente, la encuesta esta mostró que las mujeres dedicamos 18 horas por semana a los cuidados, mientras que los varones dedican 13,8 horas en promedio, es decir, casi 5 horas menos. Otro dato para agregar a esto es que no existen grandes diferencias en las horas dedicadas por mujeres y hombres al cuidado de personas mayores de 65 años, según lo que dice esta encuesta, pero sí cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Y la diferencia todavía es más notoria cuando se desagrega por tramos etarios y nos centramos en el cuidado de niñas y niños de 0 a 3 años. En este tramo, las mujeres dedican más del doble de horas que los varones. Esto obviamente está muy vinculado a los mandatos de género y de maternidad con los que cargamos las mujeres. Total. De alguna manera como que en la distribución de los trabajos no remunerados, domésticos, o sea, las precondiciones para el cuidado, limpiar, cocinar, hacer la compra, cuidar a alguien que está enfermo, como que los varones de alguna manera eligen dónde cuidar, ¿no? Porque bueno, aquí vemos las diferencias y ahí están los mandatos, ¿no? De repente no tanto a la persona enferma, pero sí te hago un mandado, ¿no? Para hablar bien y pronto. Y esto se ve en las encuestas. Claro. Es muy interesante. Y también los cambios de comportamiento cuando las mujeres de repente trabajan más afuera. De repente no hay un cambio de comportamiento tan significativo. Sí, me parece que una palabra clave que mencionas ahí es eligen, ¿no? La elección. Muchas veces las mujeres no tenemos elección y por eso también las brechas tan grandes que existen en estos indicadores. Pero hacemos una pequeña pausa. A la vuelta vamos a profundizar con esto. Seguimos hablando de las brechas de género y en particular vamos a escuchar a alguien que ha estudiado mucho sobre estos asuntos desde la sociología. Exactamente. Ya venimos, Steph. Hacemos la pausa. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale.
puntos con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. En la edición de abril de Le Monde Diplomatique Uruguay, análisis del impacto de la guerra de Irán y la invasión al Líbano. En el mundo, Tel Aviv y Washington ya no rinden cuentas a nadie. La lógica de la impunidad de Epstein queda expuesta y la inteligencia artificial está al servicio del imperio. En la región, conocemos los límites del modelo Bukele y las posibles candidaturas presidenciales de Axel Kicillof y del pastor evangélico Dante Gebel. Además, el reclamo de Pedro Sánchez en nombre del sur global. Una lectura kantiana del desorden internacional y los desafíos de los jóvenes chinos entre el desempleo y el algoritmo. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Han pasado 3 minutos de las 2 de la tarde. Quiero leer solo un par de mensajes para que no queden muy atrás, porque hoy es el Día Internacional del Libro. También podemos recomendar algunos libros feministas que hablan del cuidado. Silvia Federici, Todo. Sí. Todo. Bueno, le iba a mencionar más adelante. Claro. Mirá, bueno, aparece en esto porque, bueno, ella ha hablado mucho sobre los trabajos no remunerados, sobre el trabajo doméstico. Bueno, ya se nos van a ir ocurriendo otros libros que hablan del cuidado. Hay muchas autoras feministas, también economistas, como Amaya Pérez Orozco, que pueden encontrarla. Bueno, aquí en Uruguay, Soledad Salvador, que ya la vamos a escuchar, Alma Espino. Pero bueno, hay alguien que nos recomienda la Biblioteca País, es gratis, tiene una enorme cantidad de libros en formato digital y audiolibros. Este último he empezado a escuchar, hay excelentes opciones como El Cuento de la Criada, mirá, está en audiolibros, El Cuento de la Criada. También es un libro que podemos recomendar en el Día Internacional del Libro. Sugiero Biografía de Liber Falco, musicalizada por Biglietti, Gustavo de Canelones. Mirá, Árboles de la Costa, de Voces del Agua, letra de Circe Maya, porque estábamos preguntando también, Ale, más temprano, y te comento a ti, a nuestro operador Alejandro, que estábamos buscando canciones que recogieran, digamos, poesía editada, ¿no? No hablamos de la poesía que forma parte de las canciones, sino de la poesía editada. Por eso, letra de Circe Maya, Árboles de la Costa, de Voces del Agua. ¿Podemos buscar eso para tenerlo ahí, después lo escuchamos? Ale, buenísimo. Seguimos con Steph, hablando de cuidados. Sí, seguimos. Como mencionabas, conversé con alguien que sabe mucho del tema. Recién mencionabas autoras que han trabajado mucho desde la academia. Bueno, mencionabas a Alma Espino, Soledad Salvador. Está también Karina Batiani. Entre otros, bueno, la propia Valentina Perrota. Claro. Y yo hablé particularmente con Sol Escabino Solari, que ella es doctora en Sociología, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en donde integra además el grupo de investigación de Sociología de Género, desde donde realizó muchísimos estudios vinculados a esto. Antes de seguir, no me quiero, mencioné a muchas referentes y quiero mencionar también a Rosario Aguirre, que falleció este año, no me quiero olvidar, que ella ha sido quizás la principal referente en introducir los cuidados en la agenda académica y por ende también en la política pública. Fue una pieza fundamental su participación a la creación del Sistema Nacional de Cuidados, así que no quería dejar de nombrarla hoy. Entonces les contaba que hablé con Sol Escabino Solari para preguntarle en principio en qué grado el Estado uruguayo está tomando medidas para reducir las brechas de género en los cuidados. Y bueno, esto nos decía, la escuchamos. En general diría que, por suerte, en Uruguay las políticas de género en principio sí tienden y avanzaron y se está como retomando un camino que en la incorporación de la atención a la reducción de las desigualdades estructurales en general, como son las de género, por parte no solo del gobierno, sino también del sector empresarial. Y esto lo digo pensando en una perspectiva muy amplia. O sea, si pienso en el Uruguay de los 90, hoy podemos decir que hay medidas que buscan reducir las brechas de género.
tenemos, no sé, más de 20 años de política de género municipal en la Intendencia de Montevideo con planes de igualdad y oportunidades. Tenemos leyes nacionales como la Ley de Violencia Basada en Género, como la propia Ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que además menciona específicamente la modificación de la división sexual del trabajo. Hoy el Ministerio de Trabajo vela porque no haya discriminación por género, por ejemplo, en los despidos. No se acepta socialmente que una mujer sea despedida por estar embarazada. Se han mejorado las licencias parentales optativas entre varones y mujeres, se ha avanzado no solamente en el debate sobre las licencias por paternidad, sino en la ampliación de los días, aunque queda mucho para que ese instrumento sea igual al de la licencia por maternidad, pero bueno, se alcanzó 20 días y ha habido un avance reciente en ese sentido. Y hay varios subsistemas que han incorporado una mirada sobre este tema de género y de cuidados y que implementan acciones que muchas veces pueden ser invisibles. No obstante, siguen bastante incambiadas, ¿no? Esto sí nos lo cuentan esos datos de trabajo doméstico, esos datos de cuidado no remunerado en las infancias, en las personas mayores, y porque hay motivos básicamente materiales y estructurales que están por detrás. Esto hay una visión bien redistributiva. Diría que hasta que no haya cambios sustantivos en cuáles son los sectores que efectivamente proveen este trabajo y cómo se proveen, no va a haber cambios sustantivos en las brechas de género. Y en ese sentido, si bien se viene avanzando bastante en estas políticas tienen una cobertura escasa. Bueno, clarísimo lo que decía Sol respecto a que se ha avanzado muchísimo en políticas públicas que atiendan estas brechas de género en los cuidados. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Y ella decía que, bueno, mucho de eso tiene que ver también, obviamente, por un lado, esto no lo decía ella, pero tiene que ver con la voluntad, lo va a decir más adelante, con la voluntad del Estado y de los gobiernos, ¿no? Y la apuesta que hagan, sobre todo en presupuesto a esto, pero también hay desigualdades estructurales que van por otro lado, ¿no? Con la cultura, etcétera. Y en esto que decía ella de la escasa cobertura, por ejemplo, mencionaba el caso del programa de asistentes personales, del que tanto se habla, por la larguísima lista de espera que hay para acceder. Ella decía que es una muy buena idea, pero que no llega al 30% de la población de 80 años y más con dependencia severa. Entonces ella decía que si bien en las leyes se establece una perspectiva universal en la provisión de los servicios de cuidados, la realidad es que Uruguay viene bastante rezagado, esa es la palabra que utilizó. Claro, sin duda. Por otra parte, quiero ir a la segunda dimensión que les anunciaba hoy más temprano, que es la económica, que también es algo que vienen insistiendo sobre todo las economistas, como decíamos, feministas como Soledad Salvador, y que tiene que ver con el peso que tienen los cuidados en el Producto Interno Bruto del país. En la entrevista que mencionaba antes, que la realizó la compañera de la diaria Lucía Barrios, Soledad Salvador decía que los cuidados están por encima de cualquier sector de la economía y que es el sector más grande en comparación con los otros que hoy se miden en la estructura sectorial del PIB. Sin embargo, el funcionamiento del sistema económico y del mercado laboral se apoya implícitamente en la idea de que estas tareas están resueltas. Claro. Y ahí, solo para ponerle datos a esto que dice, un estudio que realizó ella muestra que mientras los cuidados alcanzan el 23,8% del Producto Interno Bruto, otros sectores como los bienes inmuebles y servicios a las empresas, por ejemplo, llegan al 19,9%, el comercio, restaurantes y hoteles al 15,6%, y de ahí para abajo, ¿no? Claro. Como para dimensionar un poco el peso que tienen en la estructura del Producto Interno Bruto. Pienso, recién mencionabas a la filósofa Silvia Federici, su famosa frase que está escrita en muros, remeras, sí, de en todos lados, eso que llaman amor es trabajo no pago, y bueno, que habla justamente de las tareas que siempre hicimos las mujeres de forma naturalizada, sin ningún tipo de remuneración, y que sostienen la vida, además de sostener el sistema económico, que históricamente se ha estructurado sobre el supuesto de que los varones participan en el mercado de trabajo remunerado, mientras las mujeres se encargan del trabajo doméstico. Claro, esta división sexual del trabajo histórica basado en el sistema patriarcal, capitalista, que Silvia Federici identifica muy bien junto con otras, ¿no? Desde una mirada también materialista de la historia, pero que sigue sucediendo. Exactamente. Y además,
si pensamos en nuestras propias vidas, en quienes nos rodean, la mayoría de las veces, incluso cuando no hay una pareja, suele haber otras mujeres, madres, abuelas, tías, vecinas, amigas, ¿no? Que se hacen cargo de este rol. Y sin ese sostén no estarían dadas las condiciones básicas para participar en el mercado laboral, ¿no? O sea, no podríamos ir a trabajar si alguien no se encargara de darle de comer a los hijos, cocinar, limpiar, hacer las compras, cuidar a los niños, con todo lo que implica cuidar, que no es solo darles de comer y vestirlos, y lo mismo con las personas mayores o dependientes, claro, que a veces incluso pueden ser lo mismo, ¿no? Niños con dependencia, adultos con dependencia. Sí, Silvia Federici dice que de alguna manera las mujeres se han encargado de reproducir la vida de la fuerza de trabajo y que sin esa reproducción de la vida no habría trabajadores. Y por eso también un libro interesante de una periodista sueca que yo se lo regalé a Sofía Romano, o se lo presté, que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Un poco una crítica también de la economía clásica para poner el foco en esto, ¿qué está detrás de esta vida que estamos viendo, que es productiva? Claro. ¿No? Desde el punto de vista de cómo se ve la producción en esta economía. Bueno, sí, viste que dicen eso de que siempre detrás de un gran hombre hay una mujer haciéndole la comida, lavándole los platos, comprándole la ropa. Sí, exacto. Bueno, un poco eso. Entonces me parecía fundamental traer esta dimensión porque en definitiva lo que plantean las académicas feministas que trabajan en estos temas es que es un pilar fundamental del sistema, pero invisible, ¿no? Y ellas dicen que esta distribución desigual de los cuidados es una de las bases de la desigualdad de género. Pero la pregunta que yo me hago y que le hice a Sol Escabino es ¿por qué, pese a la preponderancia que tienen los cuidados en comparación con los demás sectores, sigue siendo invisibilizado? Y la escuchamos, esto nos decía. ¿Por qué se mantiene invisible? En primer lugar, por la naturalización de la que ya hablábamos, por esta invisibilización que lo coloca en el ámbito privado y de las mujeres vía la naturalización de estereotipos de género tradicionales, esto de que las mujeres somos más emocionales, animales, madres, cuidadoras, privadas, pasivas, ante varones racionales, humanos, proveedores económicos, activos. Y hay dos cuestiones, la primera es más obvia y es que acá hay como dos llamados, y es comprender que el trabajo no remunerado es imprescindible para el desarrollo de la economía toda, la mercantil también, que los trabajadores y las trabajadoras no nacen adultas y adultos, no nacen con niveles educativos, no llegan al trabajo vestidos y con salud y comidos de la nada, sino que es inmensa la cantidad de trabajo reproductivo, de alimentación, higiene, salud, estimulación, incluso de cura, que se realiza en los hogares para que todo este sistema funcione, ¿no? Entonces, el trabajo no remunerado es fundamental para la formación y para el empleo y para la mera existencia también de las personas en la sociedad. O sea, el trabajo de cuidados nos mantiene vivos como sociedad y si bien lo tenemos naturalizado, yo creo que todas y todos podemos identificar rápidamente nuestra interdependencia. Entonces, esta invisibilización también es parte de las desigualdades estructurales de género. Parecería que conviene, ¿no?, que esto se siga haciendo por mujeres precarizadas y cuesta más institucionalizar esta responsabilidad de que, bueno, de que el Estado y la sociedad toda debe comprometerse en que haya opciones reales para elegir en materia de cuidados y que la única opción que exista no sea que alguien de la familia lo haga. Entonces, la segunda cuestión de por qué no vemos tanto este aporte a la economía de los cuidados tiene que ver con las desigualdades de poder. Por ejemplo, con quiénes y cómo toman decisiones en el Estado o en los lugares de poder para priorizar asuntos o para redistribuir los presupuestos. Desarrollar políticas de cuidado no es un gasto, es una inversión, pero eso no es un enunciado de principios. Hay pruebas, hay estudios económicos hechos que vos invertís en desarrollar centros de cuidado y, por ejemplo, si ganás mujeres trabajadoras aportando al mercado laboral, ganás renta del Estado y cuando haces la resta a mediano plazo, gana el Estado con esa inversión a mediano plazo. Está bastante como estudiado a nivel de las ciencias sociales en el mundo, que es que las sociedades que distribuyen mejor los cuidados, les va mejor en términos de desarrollo social. Bueno, clarísimo lo que decía Sol, no tengo mucho para agregar y sé que estamos cortas de tiempo, así que quiero entrar en la última dimensión rapidito, porque les cuento que en agosto del año pasado
por medio de una opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano autónomo y que por lo tanto todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas, a cuidar y al autocuidado. El pronunciamiento llegó en respuesta a una solicitud que hizo Argentina en enero del 2023 y bueno, la decisión establece que el derecho al cuidado implica que las personas tengan acceso a tiempo y espacios para ejercer ese derecho y desarrollar su proyecto de vida con autonomía, y reconoce que las tareas de cuidado no remuneradas recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, profundizando las desigualdades de género. Además, obviamente, exige a los estados que adopten políticas públicas y reformas legales, educativas y laborales que promuevan la distribución equitativa del trabajo de cuidado no remunerado al interior de las familias y reconozcan su valor económico, como recién mencionábamos, entre otras medidas que apuntan a garantizar derechos, no solo para las personas que requieren cuidados, sino para las personas que cuidan, ¿no? Para las personas cuidadoras. Y para cerrar, traigo 3 cosas que también me decía Scavino y que ella destacaba respecto a este pronunciamiento de la Corte Interamericana, que es, primero, que Uruguay fue pionero en el reconocimiento de los cuidados como un derecho al incluirlo en el artículo 3 de la ley que justamente creó el sistema de cuidados en el 2015. Después resaltó que el impulso para esto que se describe como, se define como un hito, que esta declaración de la Corte, haya llegado desde el sur, ¿no? Desde América Latina, desde Argentina. Y tercero, dijo que esta declaración de alguna forma denuncia la responsabilización histórica de las mujeres a hacerse cargo del trabajo de cuidados. Claro, sí. Y de alguna manera da pie, obliga también a los estados, ¿no? En términos éticos también, a poder construir una sociedad del cuidado, que de alguna manera también desde los organismos internacionales, agencias de cooperación, que han tomado también estos conceptos, de alguna manera ahí las académicas feministas se han unido con las agencias de desarrollo para pensar en términos de una sociedad del cuidado que tenga en cuenta esta dimensión que estás hablando, Steph. Exactamente. Y bueno, un poco esta idea de ir hacia la sociedad del cuidado es lo que viene planteando este gobierno desde el año pasado, y intentaron plasmarlo en este plan nacional que presentaron el lunes, y fue una de las cosas que se hablaron en la presentación que yo estuve ahí en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva. Creo que no nos da el tiempo para repasar los principales ejes, pero sé que mañana van a tratar. Mañana vamos a estar, pero de alguna manera toman, y esto está bueno, también las propuestas de la sociedad civil, ¿no? Hay como reconocimientos de las cosas que hay que ponerle como más energía, ¿no? Como la universalización, y hay una cuestión comunitaria, capaz que eso podés adelantar, sí, que tiene que ver con agentes comunitarios, creación de agentes comunitarios, que es una perspectiva interesante para poder abordar con la comunidad estos problemas. Sí, justamente una de las innovaciones que trae el plan respecto a cuestiones que se han hecho antes es, por un lado, crea la figura esta de cuidadoras comunitarias, ¿no? O sea, en vez de que la persona que requiere cuidados vaya a un centro, la cuidadora va a la comunidad, digamos, a tu casa, a tu barrio. Y después lo otro es el rediseño de la postulación al sistema, que de eso va a hablar Perrota mañana, pero bueno, es esto de que la persona no aplica a un programa. Por ejemplo, yo no aplico al programa de asistentes personales, sino que aplico al sistema, y el sistema me dice cuál es el mejor programa que se adapta a mis necesidades. Perfecto. Steph, muchas gracias por acompañarnos como siempre en esta columna de feminismos. Te esperamos el jueves que viene, y para cerrar quiero leer solamente un mensaje porque hay muchos en torno a esta propuesta de encontrar poesía musicalizada. Gabriela Posada musicalizó a Idea Vilariño Llanó, una maravilla, y una cuenta de Instagram que se llama Chismosa, que nos envía toda una información muy potente sobre precisamente Idea Vilariño y cómo sus textos han sido musicalizados. Muy rico aporte, muchísimas gracias. Los invito también a seguir la cuenta en Instagram de Chismosa, que es donde pueden enterarse, chismosa.selecciones, ¿no? Toda esta historia que toma Idea Vilariño como poeta, ensayista, investigadora, y cómo la han musicalizado. Diversos mensajes. Otra oyente que dice que a su hija Flor de 13 años le está regalando hoy Mi planta de naranja lima de Vasconcellos. Y bueno, después hay otro mensaje
mensajes para vos, Stephanie, que te lo voy a pasar después tras la pausa, porque ya está Mariana Peirú para su columna. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Infórmate más en ute.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Acto en homenaje a los compañeros caídos en la lucha contra la dictadura. Victoria Grisonas y Roger Julián. Antiimperialistas ayer, hoy y siempre. Hablan Virginia Cardoso, Roberto Conde y Luis Puig. Homenaje a Victoria y Roger. Juventud del PVP. Viernes 24 de abril, 19 horas, La Huella de Sereñi. PVP, Frente Amplio. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Faltan 5 minutos para las 14:30. Quiero leer algunos mensajitos antes de saludar a Mariana Peirú, que ya está en la mesa, pero han llegado muchos a propósito de lo que están leyendo en este Día Internacional del Libro. Leí a Samantha Shevlin por primera vez su libro de cuentos 7 casas vacías. Muy recomendable, la lectura siempre en formato físico, es un escape a las pantallas. Después alguien que nos sugiere escuchar Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda por los Jaivas, tiene varios años esta versión, pero es muy interesante. César del Centro nos escribe, también nos escribe Juan Pedro recomendándonos una poeta que fue Premio Nobel de Literatura en el 96 que se llama Wisława Szymborska, creo que es así como se lee. Pensar después de Gaza, está leyendo Franco Berardi, el ensayo de Franco Berardi, nos escribe Gonzalo, que está leyendo Pensar después de Gaza. Después Cris de las Piedras, que nos dice que hay canciones de Serrat que están muy buenas, musicalizadas, con poemas de Antonio Machado. Abrazos entonces desde Las Piedras. Muchas gracias, Cris.
contratiempos que uno encuentra en la vida. A ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico. Allá va el chico dando guerra. Taraca, taraca, taraca. Media corchea después de la tierra. Taraca, taraca, taraca. Con su cadencia tocadora. Taraca, taraca, taraca. Te hace estar acá y ahora. Taraca, taraca, taraca. Estar acá y estar ahora. Pasa un tiempo pero uno termina en sí por darse cuenta. Estamos escuchando a Jorge Drexler para recibir en esta columna a Moriana Peirú, que nos va a hablar de una vinculación entre la música y la agroecología, entre dos mundos que no parecen posibles, pero sí lo son. Es un hilo conductor que nos va a llevar por diferentes escenarios. ¿Cómo estás, Moriana? Bienvenida. Muy bien. Feliz de estar acá con este día. Me tocan estos días a mí cada vez que vengo. Ojo que no sé si soy yo que traigo el sol. No, debes de ser vos que trae el sol, porque mirá que nos han tocado mucha lluvia y muchos días nublados. Divino. Bueno, contanos, ¿qué tienen que ver la Rueda de Candombe, una feria agroecológica, y Taracá, el último disco de Drexler? Bueno, lo vamos a ir descubriendo en esta conversación que vamos a tener hoy. Esta columna de hoy está inspirada en dos imágenes. Entonces les voy a pedir a los oyentes que hagan un ejercicio de imaginación para meterse en estas dos imágenes. Se trata de dos imágenes que representan dos espacios de encuentro en Montevideo. La primera es un lunes en el barrio sur, 6 artistas sentados alrededor de una mesa, compartiendo una cena tempranera de música. Están de frente entre ellos en una conversación tejida por candombes que abarca un enorme repertorio de viejos temas de los años 40 hasta candombes contemporáneos de Jaime Ross, Edu Lombardo, Rada, El Príncipe, entre muchos otros. La gente los rodea en círculo en una imagen de comunión. Es la famosa ya Rueda de Candombe, que desde el 2024 arrancó como una pequeña mesa dentro del bar Santa Catalina. Y al poco tiempo había 300 personas afuera del bar y terminaron en la plaza de enfrente, y hoy se congregan cada lunes miles de personas. Sí, en ese lugar. Fenómeno increíble. Increíble. Está integrada por 6 músicos: Rolo Fernández en guitarra y voz, Alejandro Luzardo en guitarra y voz, Hernán Peirú, acordeón y voz, a este lo conozco bastante, Diego Paredes, tambor piano, Claudio Martínez, tambor repique y voz, y Darío Terán, tambor chico. Y cada lunes también cuentan con artistas invitados que cada vez van más, y no solamente artistas nacionales, sino también internacionales, como Sandra Mianovich, por ejemplo, pero también fue Florencia de Núñez, Pitufo Lombardo, y hasta el propio Drexler, ¿no? Claro. Y ahora les voy a pedir que hagamos ese ejercicio de imaginación y nos vayamos a otro lugar, en el Parque Rodó, pero quédense ahí con la Rueda de Candombe también en la imaginación. Y este segundo lugar es un domingo de mañana. Hay productores y productoras agroecológicas detrás de cajones, de conservas y de frascos de semillas. Ellos mismos cultivan esos alimentos, ellos mismos los llevan a la feria, y allí las frutas y las verduras tienen como nombre y apellido y tienen una historia detrás, ¿no? Cuando uno va a esa feria se encuentra con que el tomate tiene una historia, con que el poroto tiene otra historia, y si uno se pone a hablar con los productores te cuentan historias de esas familias que fueron cultivando y que se fueron pasando esas semillas de generación en generación. Entonces la sensación que uno tiene es que está comprando más que un tomate o más que una lechuga, ¿no? Hay algo más ahí. Entonces, bueno, también hay un público consumidor que va todos los fines de semana a esa feria y que de alguna forma es como si fuera misa, ¿no? Porque te encontrás más o menos con las mismas personas. Claro. Y deciden también llevar a una mesa esos alimentos a su casa. Que tiene una semilla y un legado y un sentido. Exactamente. Como la Rueda de Candombe, podríamos decir. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué tienen que ver estas dos imágenes, no? Al observarlas y al participar de ambos como público, voy tanto a la Feria Agroecológica como a la Rueda de Candombe, y ser parte de este ritual, me di cuenta que tenían mucho en común. Esto que vos decías, ¿no?
y que eso común tenía que ver con dos palabras cuya raíz es precisamente la palabra común, que es comunión y comunidad. Ambas imágenes hablan de comunidad, hablan de cultivo, hablan de cultura y también hablan de sostenibilidad. Y ahora vamos a ver cómo. En ellas está presente, en ambas, el acto de cultivar, de sostener, de preservar, de transmitir un legado a otras generaciones también, en ambas, de distintas maneras. Ambas también tienen que ver con la tierra y con lo que nace acá y se cultiva acá. Entonces me fui al diccionario, porque en esta locura que tengo yo con las palabras, y volví a repasar los significados de cultura y cultivo, ¿no? Y ambas palabras vienen del mismo lugar, que es el latín colere, que significa trabajar la tierra. Entonces, según la Real Academia Española, cultivar es, por un lado, dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen, y también es ejercitarse en las artes, las ciencias y las lenguas. Es decir, cultivar el suelo para alimentar el cuerpo y cultivar una expresión artística para alimentar el espíritu y el alma comparten la misma palabra. Es hermoso. En realidad. Es una muy buena conexión. Es una hermosa conexión, sí, ¿no? Y esa sensación de esos dos espacios es muy parecida también. Ahí hay algo que a mí me pasaba en el cuerpo que decía, ¿por qué siento cosas parecidas, ¿no?, en estos dos espacios? Y encontré esto. Entonces, el cultivo. El acto de cultivar, tanto si hablamos de una planta como del arte y de la música en este caso, es imprescindible también para preservar, para cuidar, para atender a algo vivo que necesita condiciones para crecer y para adaptarse también. Entonces, de una forma yo pensaba, es decir, que si nosotros no cuidamos esto, hay algo que se empobrece, ¿no? Como que se ve abandonado y se enriquece si lo nutrimos y lo compartimos también. Entonces la sensación que yo tuve ahí en ambos espacios es esa cosa de regar una planta, ¿no? Cuando uno ve que la estás cuidando, la planta responde a esos cuidados y cuando no, pasa lo contrario, claro, ¿no? Muere. Entonces, bueno, preparando esta columna, escuchaba entrevistas también a Rolo Fernández, que es uno de los fundadores de La Rueda y que también toca el guitarrón allí y canta, ahora canta, que me alegra mucho a mí, porque canta precioso. ¿Está por presentar un disco también o no me equivoco? ¿O está haciendo espectáculos solo? Hoy mismo se presenta con Nair Mirabrat en el Solís, pero Rolito es un excelente bajista y un excelente instrumentista y con esta rueda se animó a cantar y le encontramos una voz maravillosa, de golpe. Así que maravilla eso. Entonces, bueno, preparando esta columna escuchaba a Rolo, escuchaba a Drexler, escuchaba a algunos productores de la red de agroecología y la sensación que tenían esas declaraciones era como que estuvieran hablando de lo mismo. Unos estaban hablando de música, otros estaban hablando de alimentos agroecológicos y de plantas, de repente, o de semillas, pero si cambiaban las palabras, música por semilla o por planta, era como que estuvieran hablando de lo mismo. Entonces, empecé a ver cuáles eran las palabras comunes y ahí encontré semillas, raíces, arraigo, identidad, transmisión, legado, patrimonio, comunidad. Todo eso decían todos, ¿no? Y bueno, Drexler, al referirse al candombe y al fenómeno de la rueda de candombe, decía lo siguiente. El candombe es mucho más que un ritmo musical, digamos, ¿no? Parece un encuentro espiritual, sobre todo, y de celebración de una identidad. Es un acto comunitario, con lo cual se genera una especie de euforia comunitaria y de pertenencia que es una herramienta social importantísima. Ahí hablaba de comunidad, ¿no? De euforia comunitaria, dice Drexler. Euforia comunitaria, exactamente. Y ahí aparece también en lo que dice el tema de la pertenencia, ¿no? Del patrimonio cultural, de lo identitario, ¿no? De lo de acá, de lo que somos, de alguna manera. Y si escuchamos, vamos a hacer el ejercicio que te contaba, a Juan Pablo Carbone, que es productor agroecológico, que en un audiovisual que produjo la Red Amigos de la Tierra y la Red Nacional de Semillas Criollas y Nativas del Uruguay, refiriéndose al valor cultural e identitario de los alimentos, decía lo siguiente. Y valorar lo cultural también de la alimentación, ¿no? La globalización llevó a que todos comamos lo mismo en todos lados del mundo, pero hay cosas que son de cada lugar, de cada
cultura que hay que revalorizar para poder tener cadenas cortas de comercialización y que la gente entienda que acá se dan algunas cosas y otras no, y eso es lo más sustentable de alguna forma, ¿no? Porque comer lo que se planta en el lugar. Claro. Y eso es como lo identitario, lo comunitario también aparece, ¿no? Lo de acá también, ¿no? Y también lo de acá contrapuesto a este fenómeno de globalización que estamos viviendo también, ¿no? Yo pensaba, en cierta medida, tanto el candombe como la Feria de Productores Agroecológicos son también actos de resistencia a la globalización, ¿no? Totalmente. Claramente. A una globalización que trae consigo, por un lado, un culto a la individualidad, ¿no? Contrapuesto a esto de la comunidad, de alguna manera, y que tiende a uniformizar casi todo, ¿no? Lo que escuchamos, lo que comemos, lo que vestimos, cómo vestimos, lo que hacemos con nuestro tiempo libre. Y ahí, bueno, pensando en todo esto, me acordaba de Vandana Shiva, que es una física, filósofa y escritora india maravillosa, que decía que los monocultivos no son solo una forma de cultivar la tierra, son también una forma de cultivar la mente, decía ella, ¿no? Una sola manera de consumir, de expresarse, de enseñar, de pensar. Y que esa uniformidad no es neutral y favorece a quienes tienen poder para imponer un modelo único del mundo. Claro. Sí, Vandana Shiva representa de alguna manera esta corriente, ¿no, Moriana? De pensadores, tanto de ese sur global del que viene Vandana desde la India, como nuestras latitudes o América Latina, que creen que hay otros modos de hacer y ser, como una nueva ontología de comprender el mundo. Exactamente. Y no ese mundo como unitario, hegemónico, que nos dice Vandana, que es el monocultivo de alguna manera, ¿no? Exacto. Hay otros mundos, ¿no? O sea, los hay. Lo que pasa es que hay uno que es muy poderoso, ¿no? Ese modelo es tan poderoso y tan hegemónico que muchas veces tapa estos otros mundos de los que estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, me interesaba esto que dice Vandana, tiene mucho que ver con la letra de la canción que al principio escuchábamos, ¿no? Que es El Tambor Chico, que Drexler grabó junto a la rueda de candombe en este disco Taracá, que además Taracá significa estar acá, ¿no? También tiene que ver con esto de la identidad, del territorio. Él dice así: con su cadencia tocadora que te hace estar acá y ahora, estar acá y estar ahora. Pasa un tiempo, pero uno termina al fin por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo el que está dado vuelta. ¿Lo escuchamos? Dale. De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico. Allá va el chico dando guerra, taraca, taraca, taraca. Media corchea después de la tierra, taraca, taraca, taraca. Con su cadencia tocadora, taraca, taraca, taraca. Te hace estar acá y ahora, taraca, taraca, taraca. Estar acá y estar ahora. Pasa un tiempo, pero uno termina el fin. Acá escuchamos a Drexler en este nuevo disco, ¿no? Que está sonando mucho también y que de hecho Drexler lo viene a presentar en junio a Montevideo en una gira que está haciendo por varios países. Moriana, entonces este tambor chico, ¿qué más nos dice? Y bueno, como decíamos, nos habla de identidades, nos habla del estar acá. Jorge, cuando escuchó por primera vez la rueda de candombe, dijo lo siguiente y lo expresó también en una entrevista que dio a una revista argentina, Billboard, que dice: de entrada me enamoré profundamente de la rueda de candombe por el aspecto comunitario. Otra vez vuelve a salir esto, claro, ¿no? Entre todos celebramos un patrimonio que nos une, nos alegra y nos enorgullece. Y acá de alguna forma Drexler habla del quiénes somos y de lo que nos une como comunidad nuevamente, y esto va a contramano de lo que decíamos, que es la globalización, ¿no? Y acá, antes de irnos a la pausa,
me acordaba también de un antropólogo colombiano que se llama Arturo Escobar, que lo explica con una tremenda claridad, ¿no? Esto. Él dice que no se trata solamente de un fenómeno económico, la globalización, ¿no? Es también la instalación de un solo lenguaje posible para organizar la vida, ¿no? Dice, la globalización instala un solo mundo, un solo modelo, todo lo demás queda afuera o queda como algo del pasado, ¿no? Como algo que tarde o temprano va a desaparecer y que no tiene valor, además. Claro. Y lo que él plantea es que lo contrario a eso es el pluriverso, es decir, no un universo como un modelo único, sino un mundo donde quepan otros mundos. Y ahí, bueno, yo pensaba, ¿no? Como estos mundos de los que estamos hablando caben dentro de este mundo y también tienen muchos adeptos, ¿no? Y de alguna forma cuentan otra forma de vida. Exacto. Arturo Escobar es una referencia también del postdesarrollo, ¿no? De estas miradas decoloniales desde América Latina, y habla de estos mundos posibles, hablando de libros. Otro mundo posible de Arturo Escobar es un libro para poder entender cómo los movimientos sociales, desde los márgenes, desde los movimientos afro, nos dicen que hay otros mundos. Vamos a retomar entonces, después de la pausa, esta columna para poder cerrar un poco también con este mundo pluriversal que nos propone Escobar a través de la música de Taracá, de la rueda de candombe y de la agroecología. Genial. Se viene el invierno y el Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Dale, decile. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico.
Muy bien, estamos con Moriana Peirú hablando de este vínculo que tiene la Rueda de Candombe, la Feria Agroecológica y Taracá, ya no en forma de interrogante, sino que estamos buscando los vínculos ya como para decir, esto es así, hay un hilo conductor, hay palabras, discursos, posiciones que se entrecruzan. Exacto, y hay algo que hablamos en la tanda recién, que es esa cosa de poner el cuerpo, ¿no? Que uno de alguna forma estas cosas las siente distinto cuando está cerca y cuando está involucrado, ¿no? Claro. Entonces la comunidad genera eso justamente, ¿no? La cercanía. Bueno, yo el otro día me enojaba mucho escuchando a Milei, por ejemplo. Me voy de tema, pero igual seguimos acá. Escuchando a Milei que decía esto de ¿para qué está la tierra? ¿Para contemplarla? ¿No? Preguntaba. Diciendo, es obvio que hay que extraerla. Y yo decía, pero claro, ¿no? Entonces ahí está esto del cuerpo. Y hablamos recién en la pausa de la columna de Emilia, ¿no? Sí, de la afectividad ambiental. Exacto. Entonces, bueno, esto de no es lo mismo el que vive al lado del agua, el que trabaja con el agua, ¿no? Que crió su familia al lado del río, que el que no lo hizo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Entonces, bueno, seguimos por ahí. Seguimos por ahí, dale. Bueno, y hablando justamente de este tema y de Escobar, él ponía concretamente el ejemplo de las redes agroecológicas, ¿no? En esto del pluriverso que veníamos hablando. Porque dice, mientras la agricultura del monocultivo, dice, surge de una forma de pensar que separa al ser humano de la naturaleza y la trata como un recurso a explotar, la agroecología demuestra que esta forma de relacionarse con la tierra, desde dentro, desde la relación con la tierra, lleva a una forma de cultivo diverso e integral. No es solo otra técnica de producción, no está hablando solamente de eso, es otra manera de entender qué es la tierra, qué es el alimento, qué es la comunidad que cuida y consume esos alimentos, ¿no? Entonces, también pensando en esto que él decía y escuchando a Juan Pablo Carbone, el productor que escuchábamos hace un minuto y lo vamos a volver a escuchar, él lo explicaba con sus palabras casi textual que Escobar. Nosotros lo que buscamos es una agroecología que respete el trabajo de las personas, que no haya explotación atrás, que no haya explotación de los recursos ni de los humanos que participan en el proceso, ¿no? Que uno encuentra en la vida. A ver si me explico. Escuchábamos entonces a Juan Pablo Carbone, que es el hilo conductor de esta red agroecológica del Uruguay, que habla entonces sobre cómo la agroecología respeta a las personas, ¿no? Porque no es solo comprar una fruta orgánica, sino es comprar un alimento que tiene una historia detrás. Y esta es una pregunta, ¿no?, importante para elegir qué consumir. ¿Qué hay detrás de ese consumo, de cómo se hizo esa producción, ¿no? ¿Qué estamos llevando a la mesa, ¿no? ¿Qué estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo, en definitiva? Y siempre está el cuerpo ahí, ¿no? Como cerquita. Claro. Y bueno, y al mismo tiempo que escuchábamos a este productor, también consulté a Rolo Fernández, que es el responsable de la Rueda de Candombe, uno de los fundadores de la Rueda, y le pregunté cuál creía que era el principal aporte de la Rueda a la música y a la cultura uruguaya. Y en su respuesta otra vez sale la palabra comunidad y también la palabra identidad y también la palabra globalización. Creo que el principal aporte cultural que tiene la Rueda son dos, te diría. Uno creo que tiene que ver con haber generado un espacio sano de encuentro para la comunidad, que en tiempos como estos creo yo que es muy necesario que se generen espacios en donde la gente vaya a compartir con personas. Estamos en una era donde prima el aislamiento y estamos muchas veces cada vez más ensimismados en nuestras propias experiencias individuales y bueno, creo que cualquier espacio que se genere que fomente el encuentro de una comunidad me parece ya de pique, me parece valioso. Y la otra cara que tiene también este aporte cultural es que tiene un fuerte arraigo de la identidad, ¿no? De la identidad uruguaya. Creo que la gente cuando va ahí se siente identificada. Y conectándolo con esto anterior, creo que es igual de valioso en un momento como este, donde está todo tan
tan globalizado, poder conectar con la raíz propia, con sentirse identificado con el lugar desde donde uno viene y poder celebrarlo de forma orgullosa. Fue algo que nos llamó la atención desde que empezó, la gente compartiendo videos y escribiendo cosas como qué lindo mi país, o qué linda mi ciudad, o esto es mi país. Y eso creo que tiene un gran valor para la cultura uruguaya. Bueno, y Jorge Drexler, sumándole fichas a esto mismo que decía Rolo recién, decía, la rueda de candombe es un espejo donde la sociedad se ve a sí misma. Y las canciones no le pertenecen a ellos, nos pertenecen a todos, ¿no? Claro. Y bueno, y pensando en esto, que las canciones nos pertenecen a todos, como les contaba al principio, el repertorio de la rueda de candombe incluye temas de la década del 40 a nuestros días, y ahí me hizo acordar al reservorio de semillas también, ¿no? Esta cantidad de candombes que tenemos, y de alguna forma hay un acto de traer las semillas del candombe al presente, ¿no? En esa rueda de candombe, a la contemporaneidad. Y eso desde el punto de vista del rescate patrimonial me parece que tiene como un valor enorme. Y sobre estas historias de las semillas y de los frutos del candombe, dije, voy a consultar al experto, que es Rubén Olivera, que es un excelente, maravilloso compositor uruguayo, música e investigador de música, quien fue además maestro de Drexler, por otro lado, y hablando del recorrido de esta semilla autóctona que es nuestro candombe dentro de la música uruguaya, Rubén me comentaba generosamente, me dio una clase magistral de 5 minutos, donde me decía, el candombe aparece en la música uruguaya a través de la introducción de la cuerda de tambores, primero aplicada al tango, ya desde los años 40, en la época de Gavioli. Sobre fines de los 50, Pedro Ferreira, ya desde adentro de la comunidad afro, porque era un músico negro, compuso candombes y los trasladó a la escena tropical. Claro. Así que los uruguayos comenzamos a consumir la música tropical junto con la música del candombe, bailando tropical y candombe. A mitad de los 60 aparece el llamado candombe de vanguardia, de la mano de las orquestas de Manolo Guardia, entre otros, que combinaron la cuerda de tambores con el jazz. Simultáneamente aparecieron las congas en el candombe beat de Rubén Rada, Eduardo Mateo y El Quinto. En el 64 los olimareños grabaron Negro y Blanco de Víctor Lima, que fue la primera grabación de candombe rasgueado en guitarras. Y después de la dictadura, Jaime Ross y José Carvajal, el sabalero, intentaron hacer los candombailes para que los uruguayos incorporaran la géstica del candombe en el baile, que hasta ese momento solamente miraban desde las tribunas en las llamadas, ¿no? Claro. Y ahora me decía Rubén, en este raconto histórico apareció la rueda de candombe, inspirada en las ruedas de samba. Es como otro mojón, digamos, histórico dentro de esta historia nuestra con el candombe, ¿no? Y esto nos decía Rubén. A veces las propuestas de futuros, de nuevos pasos, tienen que ser con fundamentos para que prendan. Esto es así, porque aparte lo manejan gente idónea en las rondas de candombe. Y el hecho de que un músico tan importante como Jorge Drexler y su figura masiva sean uno de los estandartes de trabajar con el candombe de manera respetuosa, me parece que es muy importante. Se sabe que en la era de la globalización globaliza quien puede, no quien quiere. Así que el hecho de que Jorge se haya contactado con gente idónea para trabajar con el candombe a su manera dentro de la canción es muy interesante como una propuesta que puede tener consecuencias saludables para nuestra cultura en la incorporación del candombe, su géstica, su baile, con el respeto que se merece. Moriana, escuchábamos a Rubén Olivera. Tengo un amigo que dice que no nos hemos dado cuenta, mi amigo se llama Gustavo Barone, no nos hemos dado cuenta de la relevancia del candombe en la música y la cultura uruguaya, y vos hiciste recién un raconto y Rubén Olivera aportó también, obviamente a través de sus estudios, sobre esta relevancia, ¿no?, en la historia de la música uruguaya. Es que cruza toda nuestra música el candombe, ¿no? Está clarísimo. La música uruguaya tiene 3 fuentes. Una es la fuente europea, digamos, con la inmigración europea, otra es la fuente indígena y la otra es el candombe, y es súper potente, así como lo contaba Rubén, ¿no? Es así mismo. Tenemos que cerrar esta columna, Moriana, porque ya estamos a punto de darle paso a Par en el Mundo. Obviamente que nos queda
capaz que para profundizar en otro momento sobre la Red Nacional de Semillas y de Agroecología, y en realidad en este cierre, ¿qué más decir acerca de este candombe entonces? Bueno, yo diría, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tienen que ver una feria agroecológica con la rueda de candombe y el último trabajo de Jorge Drexler? Si pasamos raya, creo que yo me quedaría con lo esencial, y es que tienen que ver que son ambos constructores de comunidad y de esos otros mundos de los que hablaba Escobar, ¿no? Construyen otros relatos frente al relato único de la globalización y plantean otra forma de relación con la tierra, con las personas, con la creación, con el tiempo. Nos llevan a otro mundo, a habitar otro mundo. Moriana, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a cerrar la colmena del día de hoy contigo. Mañana tenemos un programa de viernes con una cartelera también cultural con Cecilia Fuentes. Vamos a hablar de ciencia y tecnología, de innovación con Pablo Casacuberta. Vamos a hablar sobre cuidados. Pero para el cierre te dejamos a ti la canción que va a dar lugar a Par en el Mundo, porque tenemos un cancionero hermoso aquí en esta columna de hoy. Bueno, entonces hoy, atención ahí los operadores, que les voy a cambiar la jugada un poquito. Bien. Entonces les propongo cerrar esta columna hoy con un candombe que se interpreta en cada rueda de candombe, que creo que como pocos rinde homenaje a la cultura afro-uruguaya y refleja la admiración de un gran artista visual por esta cultura como fue Pedro Figari. Nos vamos entonces con Candombe para Figari de Rubén Rada. Gracias, Moriana. Gracias a ustedes por seguirnos en La Colmena. Nos vemos mañana.